Saludos a todos y bienvenidos a una entrega más de Vía Contemplantis. Si no me equivoco, esta sería la entrega número 11, el episodio 11. Y bueno, viendo la última vez que pude compartir algo, me doy cuenta que he estado por mucho tiempo ausente, pero esto por una razón. Eh, la carga laboral, así como mis diferentes ocupaciones como padre, esposo, pastor, estudiante y demás. Eh, Todo eso me ha hecho tener que posponer eh, eh, mi plan de estar subiendo material más seguido en Wea Contemplantis, pero bueno, finalmente estoy aquí, al menos para subir algunos videos cortos, pero bastante importantes, creo yo. He estado estudiando un material de GB Fesco que será publicado próximamente eh, en inglés y también va a ser traducido al español. Así que, bueno, leyendo un poco de este material, eh, me vino el deseo de compartir esto, pues creo que es muy importante. Eh, pues hoy hay un despertar al estudio teológico, pero acompañado de ese despertar, eh, creo que debe ir a la par el deseo de tener un carácter apropiado para ser teólogos. De manera que he titulado este video Cómo ser un buen teólogo. Y quiero hablar de las virtudes y la ética laboral, podríamos decirlo, la ética práctica de un teólogo. Eh, ¿Cuáles son las virtudes que un teólogo debe estar buscando fomentar y cuáles son algunas prácticas específicas de las que a las que él debe prestar atención? Así que eh, hoy me voy a introducir al tema con este video y en las próximas ocasiones lo empezaré a desarrollar poco a poco. Déjenme platicarles un poquito de los temas que voy a estar tocando. Por ejemplo, hoy, como he dicho, voy a hablar de una introducción, de primero respondiendo quién es un teólogo, después hablando un poco de qué son estas virtudes eh, y cuáles son algunas, la ética. En inglés lo pone G.B. Fesco como el ethos, que es difícil realmente de traducir. Estuve buscando varias opciones y puede ser traducido también como el carácter, pero viendo su trabajo creo que se refiere más a esa eh, prácticas que hacen a un buen teólogo. Entonces, por ejemplo, hoy nos vamos a introducir. La próxima ocasión vamos a hablar de las virtudes, virtudes necesarias que incluyen amor, humildad, autonegación, diligencia, coraje y paciencia. Y después vamos a ver algunas prácticas, eh, como por ejemplo la oración, el cuidado de nuestro cuerpo físico, la simplicidad de la vida, y vamos a hablar sobre algunos hábitos de el buen leer. Todo esto es lo que da formación a un buen teólogo. Obviamente, ni las virtudes ni la ética laboral son exhaustivas, pueden darse más, pero al menos es una buena introducción. Si tú estás buscando ser un buen teólogo, eh, bueno, esto es al menos una introducción, podríamos decir, de lo mínimo que debería haber en tu vida para poder serlo. Ahora, eh, ¿qué queremos decir por buen teólogo? Bueno, alguien que es un teólogo según
lo que Dios estipula. O sea, alguien que eh, está tomando el oficio de teólogo plenamente. Por ejemplo, ¿qué esperamos de un buen cirujano? Bueno, un buen cirujano esperamos que tome el papel de cirujano en su plenitud. Por lo tanto, se requieren ciertas virtudes y ciertas prácticas de este cirujano. ¿O qué esperamos de un buen deportista? Bueno, ciertas virtudes, o de un soldado, ¿no? Esperamos la virtud de coraje, de la templanza, y ciertas prácticas en su entrenamiento, en su vida diaria, incluso con su familia, muy particulares. Así que a eso me refiero con un buen teólogo, alguien que está cumpliendo el oficio como Dios planea que ese oficio se cumpla. Entonces, si tú quieres ser uno que está cumpliendo el oficio de teólogo en su plenitud, en su máxima y mejor expresión, bueno, estate atento a esta y las siguientes entregas, porque justamente de esto vamos a hablar. Bueno, cabe mencionar algo de mi taza. Eh, una vez que estaba fuera de la ciudad, algún viaje que hice, eh, llegó un hermano y me regaló una playera y esta taza, y creo que también café, no me acuerdo, y la dejó a mi esposa o a alguien en la iglesia. eh, y bueno, es un excelente regalo. Dice Semper Reformanda, hasta que muramos. Por eso es que tiene ese símbolo. 1517, unos clavos y bueno, ahí la muerte que tiene que ver con hasta que muramos, ¿no? Reformándonos incluso hasta la muerte. Eh, Así que nunca supe quién fue. Alguna vez intenté encontrarlo por Facebook, de que se manifestara. Si quién había sido, nunca supe, pero le agradezco por este regalo. Pero bueno, regresemos a nuestro punto. Habiendo definido qué quiero decir por la palabra buen, ahora veamos un poquito eh, qué es, quién es un teólogo. Eh, Porque hoy la palabra teólogo tiene diferentes connotaciones. Entonces, ¿a quién estoy hablando con estos videos? Estoy hablando en un sentido a cualquiera que quiere ser serio en su estudio de conocer quién es Dios. Eso es un teólogo. Eh, Estoy de acuerdo con la definición de R.C. Sproul. Todos somos teólogos. Es cierto que hay diferentes niveles, ¿no? El nuevo creyente está buscando ser un teólogo, un estudiante de quién es Dios, de una manera diferente a el hombre que tiene eh, 30 años en el cristianismo. Ambos son teólogos, pero están, digámoslo, en diferentes niveles. Y también es diferente a aquel que está en la academia, que se dedica específicamente a estudiar teología. Entonces, aquí estoy hablando a todos, así que si tú eres un cristiano y estás en la barca de conocer quién es Dios, estas palabras son para ti. Ahora, de una forma particular, estas palabras están siendo dirigidas a aquellos que se están estudiando la teología de una manera más particular. Están comprando libros, están metiéndose a cursos porque quieren capacitarse mejor para ser buenos teólogos. ¿Cuándo es la graduación de un teólogo? ¿Cuándo pasamos de ser eh, personas que están en el camino a ser teólogos a ser teólogos? Bueno, creo que nos graduamos en la eternidad, ¿sí? Así que en un sentido, en este mundo no acaba este proceso, ¿no? Como he dicho, va a haber diferentes niveles. Va a haber personas que están más preparadas en este oficio de la teología, eh, pero incluso para ellos su graduación es la eternidad.
Podríamos llamarlos eruditos, eso claro, eruditos en la ciencia de la teología o teólogos. Pero bueno, espero que sea claro la idea que estoy dando. Eh, bueno, así como se necesitan eh, virtudes y una ética específica para ser un buen militar, un buen soldado, para ser un buen deportista, de la misma manera se necesita un carácter apropiado para poder ser un teólogo. Se necesita que el creyente, el que está en la búsqueda de ser un teólogo, eh, desarrolle ciertas virtudes, desarrolle y tenga una práctica constante de ciertas acciones que lo ayuden a formarse como un eh, teólogo. ¿Sí? Déjenme citarles directamente a G.B. Fesco al respecto. Él dice, los teólogos requieren ciertas virtudes y ethos, que podemos traducir como carácter, sin el cual su proyecto de construcción, o sea, de construir una teología, eh, es muy probable que fracasará. O sea, sin estas virtudes eh, y sin estas prácticas, sin este carácter, la teología, nuestra teología se va a derrumbar. Eh, entonces, conozcamos cuáles son esas virtudes. Indaguemos cómo podemos crecer en esas virtudes. Eh, Sería bueno aquí quizá hablar un poco entre virtudes y hábito para darme a entender un poco más qué quiero decir por virtudes. Hay un muy buen libro que está traducido al español sobre el tema de las virtudes cardinales y las virtudes teologales, que está escrito por Joseph Pipia. Eh, y bueno, él abunda en esto. Su libro es una gran ayuda. Nosotros en un pequeño grupo de lectura que tenemos lo leímos y fue de gran ayuda. Pero siendo lo más claro, sencillo, incluso quizá rayando en la imprecisión con el fin de ser lo más perspicuo en esto, podríamos decir, a ver, ¿qué es un hombre virtuoso? Hablando en general, un hombre virtuoso es aquel que eh, hace ciertas cosas porque tiene dentro de sí una disposición casi natural a hacerlas, ¿sí? Ahí es donde entramos al concepto de hábitos o eh, un hábito. Nosotros lo tomamos en ocasiones esta palabra como algo que hacemos diario, pero si indagamos un poco más en la idea de un hábito hay algo que hacemos diario eh, y eso que hacemos diario nos hace ya sea con vicios o virtuosos, hombres viciados o virtuosos. Por ejemplo, si tengo el hábito de ser diligente, eso me hace un hombre virtuoso, porque el hombre fue hecho para ser de esa forma. Entonces, la virtud de la diligencia o el dominio propio es algo que me hace feliz. Eso es la virtud, ¿sí? Y yo la alcanzo cuando la estoy practicando constantemente. Bueno, vamos a ver ciertas virtudes que debe haber un teólogo que lo hacen un teólogo eh, realmente eh, completo, bien formado. Por ejemplo, lo que dijimos, el amor, la humildad y demás. Pero para lograr eso se necesitan ciertos hábitos, ciertas disposiciones o también podrían llamarse inclinaciones. Aristóteles dijo que el hombre puede adquirir estos hábitos por medio de la práctica. Eh, por ejemplo, que se discipline constantemente en actuar de cierta forma. Por ejemplo, un soldado no es
tan valiente cuando inicia como al final, porque todo su entrenamiento está girando alrededor de ciertas prácticas que lo hacen ser valiente. Por ejemplo, cuando tiene que aventarse de un edificio de tantos pisos para salvar a alguien, o tiene que lanzarse al mar. Esa acción que lo hace un hombre valiente, virtuosamente valiente, lo logró porque trabajó arduamente en eso, por medio de mucho entrenamiento. Entonces, ciertamente existen hábitos que podemos lograr por medio de la práctica naturalmente, pero las virtudes y hábitos de los cuales nosotros estaremos hablando son particularmente posibles por virtud de nuestra unión con Cristo. Es dentro de las virtudes se distinguen dos, como he dicho, unas que son naturales, que también se llaman virtudes cardinales, eh, que son, por ejemplo, la prudencia, la justicia, el dominio propio, lo que también podría llamarse como templanza, y el coraje. Y hay otras virtudes que se llaman teologales, porque estas proceden de Dios. Y estas virtudes son la fe, la esperanza y el amor. Bueno, las virtudes de las cuales nosotros estaremos hablando son principalmente de las que se desprenden de estas teologales, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo ser un teólogo virtuoso? En primer lugar, solo estando en unión con Cristo, porque yo nunca podré lograr estas virtudes teologales, como lo hemos mencionado, las que hemos mencionado, eh, sin que haya en mí un hábitos, una inclinación, una capacidad, un poder, una inclinación para hacerlas. Pero como estas son virtudes que proceden del Espíritu Santo, yo solo las puedo adquirir en unión con Cristo, o solo las puedo practicar en unión con Cristo. Así que todas las que he mencionado se desprenden de estas virtudes teologales de una forma. Entonces, podremos llegar a ser teólogos virtuosos solo si tenemos estas inclinaciones espirituales, como la humildad, como la fe, la esperanza, el amor, el dominio propio, entre otras cosas. Solo podremos alcanzar esas virtudes si en nosotros está esa capacidad por el Espíritu Santo para llegar a hacerlas. Entonces, a eso me refiero por las virtudes que debe perseguir un teólogo. Es cierta forma de ser, cierta conducta que debe tener alguien, a la cual estamos capacitados por la unión con Cristo al ser llenos del Espíritu Santo. Podríamos decir que estas son, en un sentido, virtudes académicas o virtudes teológicas. No se confunda con virtudes teologales. Virtudes teologales son fe, esperanza y amor. Pero de estas tres, fe, esperanza y amor, estamos extrayendo un set más amplio de virtudes a fin de explicar cómo luce un verdadero teólogo. Es la práctica de estas virtudes la que nos hacen ser teólogos virtuosos. ¿Qué pasa si no queremos ser teólogos virtuosos? Bueno, en primer lugar, no deberías estar estudiando teología si no quieres ser un buen teólogo, pero buen teólogo en el sentido en lo que él lo ha definido. Ser un buen teólogo es más que conocer hechos con la mente. Déjenme leerles una definición de Hermann Witsius, el cual tiene un tratado que imprimí, que se llama El carácter de un verdadero teólogo. Se los recomiendo, lo pueden encontrar en internet. Y él, en este libro, trata justamente algo de lo que estoy hablando aquí, ¿no? Y él define así quién es un teólogo. Es alguien que está imbuido del conocimiento de Dios y de todas las cosas divinas. Así que
Para ser un teólogo, primero hay que tener conocimiento de quién es Dios y de todas las cosas divinas, ¿sí? De todas las cosas relacionadas con Dios. Uno que se pone bajo la enseñanza de Dios mismo. Pero aquí noten esto, que celebra sus abundantes perfecciones, sus adorables perfecciones. O sea, un teólogo no es solo aquel que sabe mucho, sino aquel que también tiene una vida en conformidad a la verdad que sabe. Eso es lo que hace a alguien un buen teólogo, alguien que sabe y vive de acuerdo a ello. Si quieres ser un buen teólogo, alguien que sabe y que vive de acuerdo a ello, eh, entonces es necesario que persigas y que busques estas virtudes que estaré desarrollando después. No puedes ser un buen teólogo si no estás, si no tienes amor, si no eres humilde, etcétera. Así que, ¿qué pasa si pierdo de vista las virtudes académicas teológicas en mi búsqueda de ser un teólogo? Bueno, perdemos el propósito de la teología. El propósito de la teología no es aprender unas palabras rimbombantes para asustar a uno que otro por ahí. El propósito de la teología no es simplemente saber más para mostrar mi conocimiento en el Internet. El propósito de la teología no es la capacidad de pararme en el púlpito y decir una que otra palabra extraña. El propósito de la teología, el fin de la teología es conocer a Dios para poderlo amar. Ese es el propósito de la teología. Debemos buscar entonces estas virtudes porque solo podemos ser buenos teólogos y cumplir el propósito de la teología, que es conocer a Dios y amarlo, si estamos buscando estas virtudes. De otra forma, nunca vamos a poder llegar a hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo voy a poder ser un teólogo algún día? ¿O cómo voy a poder crecer en mi teología si no soy un hombre humilde? Imposible. Para ser un teólogo hay que ser humilde. Hay que ponerse bajo la enseñanza primeramente de Dios y después de maestros. Y vivir toda la vida en esa actitud de aprendizaje. Además, los riesgos de no buscar la virtud en la teología es el error. De hecho, esto es algo que ustedes pueden ver en varias de las discusiones de Atanasio, entre otros. Él dice que el hombre que cae en error, como los arrianos, es porque tienen vidas llenas de pecado. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por lo tanto, si no vamos a vivir vidas virtuosas, o en otras palabras, vidas santas, nuestra mente estará oscurecida para poder entender la palabra de Dios y seremos muy propensos al error. De hecho, si ustedes leen la epístola de Juan y la epístola de Judas, se pueden dar cuenta que él vincula bastante el error con una vida inmoral. Si no estás buscando una vida santa, entonces tienes grandes riesgos. Yo les animo a que lean el tratado, la oración 27 de Gregorio Nacianceno, el sermón, nosotros diríamos en nuestros días el sermón 27, así lo pueden buscar, Oratio 27, Gregorio Nacianceno, donde él habla de que no todos deberían estar hablando teología. Dice, no es para todos la teología, y no está diciendo que solo es para algunos intelectuales. El énfasis que él da es para aquellos que están buscando ser santificados. Y entonces usa la analogía, ese es en la oración 28, usa la analogía de Moisés subiendo a la montaña. Y él dice, bueno, ¿dónde están aquellos que se van a santificar para subir a la montaña? Recuerdan que en la descripción del Éxodo, primero tienen que santificarse, y si no, alguien no santificado tocaba la montaña y demás, moriría. Bueno, de la misma forma, la teología
debe ser practicada por aquellos que están buscando la vida santa. Y esto es algo que los padres de la iglesia enfatizaron bastante, los medievales enfatizaron bastante y los reformadores enfatizaron bastante. Pero nosotros, hijos de la Ilustración, tendemos a separar el intelecto de la vida y podemos pensar que la teología es como cualquier otra ciencia. Yo puedo saber que 2 más 2 es 4 y aunque esté viviendo en los peores pecados, aunque esté teniendo un carácter malo, aunque sea un hombre orgulloso, aunque sea un hombre peleonero, aunque sea un hombre que solo está buscando debates y discusiones, y yo puedo pensar que soy un hombre que no pasa nada con si mi carácter es así, eh, al final de cuentas, la mente y el carácter nada tienen que ver. Bueno, eso es un pensamiento de la Ilustración. Separar la mente del cuerpo, el espíritu del cuerpo. Entonces, si uno no busca la vida virtuosa, caerá en esos errores y finalmente dañará a otros. Eh, Dañará incluso la teología, porque esto va a tropezar a muchos para no acercarse a la teología, traerá una mancha. Así que es por esta razón, por la importancia de la virtud y un carácter apropiado para ser teólogos, que me quiero tomar el tiempo de hacer breves videos. Este quizás es el más largo que voy a hacer. Los demás van a ser más cortos, explicando las diferentes virtudes que expone G.B. Fesco y después hablando de la ética o prácticas eh, que deberíamos tener en nuestra formación. Así que bueno, mientras tanto, que la paz sea con ustedes y que Cristo more en abundancia en ustedes más y más.